El crecimiento de la productividad promedio anual en los últimos 30 años es un crecimiento negativo. La tasa de crecimiento de la productividad total de los factores entre 1981 y 2011 es una tasa del menos 0.7% del crecimiento. Y lo que es paradójico es que esto no se debe a bajos niveles de inversión ni a una baja acumulación de capital humano. Se debe a que cada vez somos menos productivos. Es un problema central y troncal del que hablamos poco. Y es el problema que una agenda de reformas, una política económica bien planeada debe de atacar como prioridad central en nuestro país. La cifra más preocupante es que en estos 30 años la productividad en México ha decaído. Sin embargo, tenemos segmentos de nuestra economía, industrias, incluso ciudades que son altamente competitivas. ¿Dónde está entonces la paradoja? El problema es que la productividad en México se concentra en pocas industrias, en pocos estados y en pocas ciudades. Tenemos una gran inequidad en la distribución, no solamente del ingreso y la riqueza, sino de la productividad. Y eso es en lo que tenemos que trabajar, y por eso el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha reiterado que el reto no solamente es elevar la productividad, sino democratizar la productividad. Es decir, que la productividad llegue a todas las regiones del país y a todos los segmentos de nuestra población. El denominador común de las reformas estructurales que propone el presidente de la República y que están inscritos en la agenda del Pacto por México es precisamente elevar la productividad. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? En primer lugar, una reforma laboral aprobada antes del inicio de esta administración, pero ya por la actual legislatura, que sin lugar a dudas le da mayor movilidad y mayor elemento de competitividad a nuestro mercado de trabajo. Una reforma educativa, tal vez la transformación educativa más importante en los últimos 30 años, que indudablemente tendrá un impacto muy positivo en la productividad, tal vez no en lo inmediato, seguramente no lo veremos en los próximos 5 o 6 años, pero indudablemente tendrá un impacto muy positivo la reforma educativa en materia de productividad. En materia de telecomunicaciones, en materia de competencia económica, el Congreso de la Unión ha aprobado reformas ya en materia constitucional y habrán de discutirse las reformas secundarias. Y actualmente el Congreso de la Unión está discutiendo ya las reformas en materia financiera, energética, hacendaria y de seguridad social. Sin duda, uno de los factores que más inciden en la baja productividad es la informalidad. En un país en el que 2/3 partes de los mexicanos y mexicanas que trabajan está en la informalidad, indudablemente el reto de la productividad es un reto monumental. ¿Por qué? Porque en un entorno informal no se invierte en la generación de capital, ni en entrenamiento y capacitación, ni en adopción de nuevas tecnologías y muchas veces ni siquiera en activos fijos. En una economía donde las empresas, particularmente las empresas pequeñas y medianas, no tienen acceso a la tecnología de la información, a la banda ancha, a los servicios de telecomunicaciones, en cantidad, en calidad y en costo competitivo, difícilmente podemos hablar de productividad. Tal vez una de las reformas que puede tener un impacto más inmediato y más perceptible en la productividad de las empresas, particularmente las pequeñas y medianas, es precisamente la reforma en materia de telecomunicaciones. En materia de reforma financiera, que como ustedes saben ha sido ya aprobada por la Cámara de Diputados y que está ahora en discusión en el Senado de la República, tenemos una gran oportunidad como país. México tiene tal vez uno de los sistemas bancarios más sólidos del planeta. ¿Cuál es el problema? El problema es que presta muy poco. El crédito otorgado por la banca mexicana al sector privado no bancario alcanza apenas el 27% del Producto Interno Bruto. Es decir, hoy tenemos la paradoja de que tenemos bancos muy fuertes, pero un sistema financiero de muy baja penetración. De ahí la importancia y oportunidad que representa la reforma financiera. ¿En qué consiste la reforma financiera? Primero que nada, incrementar la competencia entre los bancos. Segundo, se está fomentando el que los bancos presten más, dando mayores facultades a la autoridad mexicana para incentivarlos, pero también generando un entorno de mayor seguridad jurídica
para el cobro de créditos y para la ejecución de garantías. Otro componente de la reforma financiera es la banca de desarrollo. En México tenemos una banca de desarrollo que estamos subutilizando. El cuarto pilar, por supuesto, de la reforma financiera es mantener lo que hoy ya tenemos, que es la solidez de nuestro sistema bancario. En materia de energía, creo que todos entendemos que México tiene una gran oportunidad y que tenemos que hacer algo pronto. México necesita una reforma energética. Necesita una reforma energética para aprovechar el potencial que la naturaleza nos dio y que hoy nuestras leyes no nos permiten explotar. Por eso el presidente de la República ha promovido ante el Senado de la República una modificación a los artículos 28 y 27 constitucional, no para privatizar Pemex, no para privatizar nuestras reservas petroleras, tampoco para privatizar la renta petrolera, pero sí para permitir inversión privada que comparta riesgo con petróleos mexicanos y que permita potenciar ese gran regalo que nos dio la naturaleza que hoy los mexicanos no estamos sabiendo aprovechar. Hablando de productividad, el impacto que puede tener una reducción en los precios de electricidad, una reducción en los precios de gas para la industria, para las empresas pequeñas y medianas, es tal vez el mayor que podemos lograr en el corto plazo para generar crecimiento económico en nuestra economía. Finalmente, déjenme hacer un comentario sobre la reforma social y hacendaria. Primero, México tiene una asignatura pendiente con los que menos tienen en materia de seguridad social. Solamente una tercera parte de aquellos en edad del retiro cuentan con la protección de la seguridad social. Y tal vez una cifra más preocupante es que el 48% de los mexicanos que hoy están trabajando no tienen la cobertura de la seguridad social, es decir, no tienen la protección de una pensión para su edad de retiro. Es una reforma hacendaria, primero, de amplio carácter social, que propone por primera vez una pensión universal para todos los mexicanos por el simple hecho de ser mexicanos. Igualmente se propone una modificación al artículo 123 constitucional para que todos los trabajadores formales tengan la protección de un seguro de desempleo. Es una reforma justa porque busca ser progresiva, es decir, que aquellos que ganen más, paguen más. Es una reforma que simplifica nuestro régimen tributario, desaparece el IETU, desaparece el impuesto a los depósitos en efectivo. Se propone por primera vez un régimen de incorporación, que es una forma diferente de pensar en la informalidad y que permitirá generar incentivos económicos reales y palpables para aquellos que hoy deciden estar en la informalidad. El reto de una verdadera reforma fiscal es ampliar la base de contribuyentes y aquí se está proponiendo un instrumento con el que nunca antes había contado el Estado mexicano. Y se proponen nuevos derechos para el contribuyente. Esta es tal vez una de las partes sobre las que menos se ha hablado en la opinión pública sobre la reforma hacendaria. Se está proponiendo para 2013 el que tengamos un déficit del 0.4%. ¿Para qué? Para poder sostener el gasto público aprobado por la Cámara de Diputados. El déficit es un instrumento de la política económica. Un gobierno no puede estar siempre en déficit, pero un gobierno debe de utilizar el déficit para estimular el crecimiento de la economía cuando el crecimiento así lo exige. Tenemos todo para crecer si nos decidimos a hacer los cambios que podemos hacer, pero eso requiere una decisión colectiva. Hoy México es una democracia, es afortunadamente una democracia plural, donde existe el debate prácticamente en todos los temas de la vida nacional, incluyendo los impuestos. Pero México tiene que tomar decisiones y la oportunidad es ahora. Es una oportunidad para que México crezca con mayor vigor, con mayor productividad y, como lo ha dicho el presidente de la República, democratizando la productividad. A final de cuentas, el único indicador que importa para medir, para evaluar la política económica, es la economía familiar. Y este conjunto de reformas, este conjunto de medidas, tienen ese único objetivo, que a los mexicanos les vaya mejor y que todo esto se note de manera duradera y sostenida en el bolsillo de las familias mexicanas.